La suspensión de Kevin Magnussen para el Gran Premio de Azerbaiyán es la primera que se aplica a un piloto de Fórmula 1 desde 2012. Antes de eso, la categoría reina guarda un amplio historial de pilotos que fueron suspendidos y anécdotas increíbles sobre sus casos, que con motivo de lo ocurrido con el danés en la actualidad vale la pena recordar. Hoy en Motorsport Daily viajamos en el tiempo y vamos a repasar la lista de aquellos pilotos a los que se les prohibió competir en un Gran Premio de F1. En el año 1968, Mario Andretti y Bobby Unser eran protagonistas en el automovilismo estadounidense luchando por el mítico campeonato USAC, el cual mezclaba todo tipo de competencias en óvalos, circuitos e incluso carreras de tierra. Mientras ocurría esto, ambos rivales se propusieron dar el salto más allá de América y probar en la Fórmula 1, colocando el Gran Premio de Italia como la fecha en la que harían su debut. Mario se subiría a un tercer auto del equipo Lotus y Bobby estaría en un BRM. Aquel fin de semana, el USAC también disputaba uno de sus eventos, por lo que tenían un conflicto con la agenda. Andretti y Unser realizaron la clasificación de F1 en Italia y, aunque suene totalmente loco, se devolvieron ese mismo día a Indianápolis para competir con sprint cars en un óvalo de tierra. Apenas acabó dicha carrera, ambos viajaron de regreso a Milán e increíblemente llegaron a tiempo para el inicio del Gran Premio de Italia. Tras una jornada frenética y muchas horas de vuelo desde Estados Unidos, cuando arribaron a Monza, los organizadores les prohibieron competir. La razón de todo es que infringieron una regla de la época que indicaba que un piloto no puede tomar parte de otra carrera que se dispute a menos de 24 horas de un gran premio. Andretti y Unser criticaron la decisión alegando que fue una tontería política para castigarlos, pero por más que discutieron, la suspensión se mantuvo. La sanción pasó y ambos volvieron para el Gran Premio de Estados Unidos de 1968, donde Mario hizo la pole y Bobby disputó su única carrera en la categoría. Los 1000 kilómetros de Buenos Aires de 1971, evento del Mundial de Resistencia, fueron marcados por el trágico accidente del italiano Ignacio Giunti. Sobre la vuelta 38 de competencia, Jean-Pierre Beltois, también piloto de Fórmula 1, se quedó sin combustible llegando a la última curva. El francés se bajó y empujó su Matra hacia la zona de boxes mientras el resto seguía compitiendo. Esta irresponsabilidad del piloto, junto a la negligencia de los comisarios al permitir dicha situación, terminó con Giunti chocando su Ferrari contra el Matra de Beltois. El italiano fue tapado por el auto de Mike Parks, a quien venía persiguiendo, y tras no ver el coche del francés sobre la línea de carrera, sufrió un aparatoso accidente en el que falleció. Jean-Pierre Beltois fue considerado como uno de los culpables del hecho y su licencia fue suspendida. El empujar el auto de la forma en que lo hizo causó un terrible suceso que marcó aquella época de la competición. Por ello se le prohibió al parisino competir en el Gran Premio de Sudáfrica, que sería la apertura de la temporada 1971 de la F1. Pero con motivo de la investigación del accidente, levantaron la sanción mientras apelaban el caso. Beltois volvió a competir por 5 grandes premios ese año hasta que le aplicaron una suspensión por 3 eventos más. Cumplió su castigo tras lo ocurrido y posteriormente regresó a la categoría, donde compitió en 3 temporadas más. El de Hans Heger es uno de los casos más bizarros de la historia de la Fórmula 1. El alemán era un reconocido piloto de turismos, consagrado como campeón del DRM, categoría predecesora del famoso DTM. Para el Gran Premio de Alemania de 1977, Heger fue apoyado por la estructura de ATS para que hiciera su debut como local en la Fórmula 1. Hans llegó a Hockenheim con mucha ilusión, pero con un auto con el que sería difícil clasificarse. En aquella época, cabe recordar, no todos los inscritos por fecha competían. Solo 24 largarían aquel fin de semana y Heger concluyó la quali 27º a 4 décimas del corte. Pues aunque ese parecía el fin del intento del alemán, por normativa aún permanecía como reserva en caso de que algún piloto no pudiera comenzar la carrera. En realidad el evento inició con la parrilla completa, pero en la primera vuelta ocurrió un accidente que dejó fuera el Shadow de Alan Jones. Hans, ni corto ni perezoso, aunque no tenía autorización para hacerlo, aprovechó el revuelo de la situación más la distracción de los comisarios y a bordo de su ATS se metió a pista como si nada. Literalmente el alemán se coló en la carrera y siguió sin importar las normas. No obstante, su increíble debut terminó solo 9 vueltas después, cuando la caja de cambios falló. Tras el Gran Premio, además de ser descalificado de la competencia por obvias razones, se le suspendió por 5 carreras de F1. Igual, Heger tampoco volvió, por lo que su trayectoria en la categoría concluyó ahí.
En el Gran Premio de Italia de 1978, la Fórmula 1 vivió una trágica experiencia. El sueco Ronnie Peterson, piloto de Lotus y contendiente por el título, falleció tras un fuerte choque en la largada de la carrera en Monza. El auto de Ronnie se incendió luego de una colisión múltiple de la que muchos culparon al italiano Riccardo Patrese. El entonces piloto de Arrow se enganchó con James Hunt y esto llevó a la reacción en cadena en la que Peterson se va contra las vallas. Realmente hay pocas imágenes del suceso, por lo que siempre fue difícil concluir qué ocurrió. Pero en aquel entonces parte de la parrilla liderada por Hunt, Lauda y Andretti acusó al joven Patrese de ser quien ocasionó todo. Riccardo se defendió alegando que él estaba delante de Hunt y Peterson cuando ocurrió el choque. Sin embargo, los pilotos amenazaron con boicotear el siguiente Gran Premio de Estados Unidos si permitían que Patrese compitiera. La FIA presionó al equipo Arrows para que se retirara y el equipo no pudo competir en Watkins Glen por ello. Esta suspensión camuflada ante la posición del resto llevó a un caso más grande que llegó a los juzgados. Riccardo regresó para la ronda en Canadá y siguió su carrera en la Fórmula 1 luego de todo, pero el proceso judicial continuó hasta 1981, donde finalmente Patrese fue absuelto de los cargos por el accidente. El alemán Christian Danner fue culpado de causar un accidente con Michele Alboreto en la quali del Gran Premio de Mónaco de 1987. El piloto de Zack Speed venía en vuelta de salida y no vio al italiano de Ferrari que se aproximaba para adelantarlo en la subida. Alboreto estaba en giro lanzado y Danner se movió ligeramente a la izquierda, ocasionando una colisión por la que su auto salió disparado contra la barrera. Aunque el Ferrari voló unos metros, Michele se bajó ileso. Christian fue castigado por los comisarios con una suspensión completa del evento en Monte Carlo. Alboreto incluso defendió al alemán, pero la decisión se mantuvo. Nigel Mansell fue uno de los pilotos que trató de plantar cara a McLaren en su dominante temporada 1989. Aquel año el británico de Ferrari tuvo eventos de lucha con los de Woking como fue el Gran Premio de Portugal. Durante la carrera en Estoril, Mansell se pasó de la marca en boxes y metió reversa para poder regresar a su caja. Los comisarios procedieron a descalificarlo por haber conducido en reversa. Nigel regresó a pista como si nada y siguió su pelea con Senna, con quien tuvo una colisión en la primera curva en la que ambos quedaron fuera. La FIA acusó a Mansell de ignorar la bandera negra por la que en primer lugar no tenía por qué seguir compitiendo, y tras chocar a Senna le castigaron con una suspensión de una ronda. Nigel aseguró que no había visto la bandera, pero por todo lo ocurrido, sin mayor discusión, los comisarios le mantuvieron la prohibición para que corriera el siguiente Gran Premio en España. Hablando de 1989 y de Senna, el brasileño fue originalmente suspendido de la Fórmula 1 luego de su encuentro con Prost en el Gran Premio de Japón. Ayrton fue descalificado de la carrera en Suzuka tras su incidente con el francés, en el que la FIA alegó el brasileño retornó a pista de forma ilegal tras recibir ayuda externa, cortar la chicana y pisar la línea del pit lane. Días después, Senna acusó a Balestre, presidente de la federación, de manipular el campeonato a favor de Prost, quien finalmente se había alzado con la corona. Esto generó una guerra tremenda durante el invierno. Luego de que Senna se negó a disculparse y aceptar una tregua, su superlicencia fue suspendida. El titular de aquella época en las noticias antes de empezar la temporada 1990 era que Ayrton Senna no podría competir en la Fórmula 1. En la lista oficial de la categoría hacia febrero aparecía registrado Jonathan Palmer como compañero de Gerhard Berger en el equipo de Woking. McLaren pagó la multa de 100.000 euros que debía Senna, pero según la inscripción el brasileño seguía suspendido. Sin embargo, horas después de que se decía que Palmer tenía ese lugar en McLaren, se publicó un comunicado de Senna en el que este concluía diplomáticamente que tras los testimonios del Consejo Mundial aceptaba que la FIA no influyó en los resultados de la temporada 1989. Esto fue algo a regañadientes, con lo que se le retornó la superlicencia a Ayrton y le quitaron el castigo. Aún así, Senna siguió lanzando dardos y Balestre también continuó con las amenazas. Hicieron una especie de tregua que permitió al brasileño volver a correr, pero la guerra siguió en 1990. Como tal, no se perdió ninguna carrera, pero oficialmente estuvo suspendido y por la magnitud del caso vale la pena nombrarlo. El irlandés Eddie Irvine era debutante a tiempo completo en la temporada 1994. Durante el Gran Premio de Brasil que abría la campaña, Irvine venía a bordo de su Jordan luchando con Martin Brundle y Jos Verstappen. Brundle, quien corría para McLaren, acababa de adelantar a Eric Bernard, quien era un rezagado. Irvine quiso hacer lo mismo mientras superaba a Verstappen y forzó que los tres autos fueran en paralelo en la recta. En ese instante, Martin sufrió un problema en el McLaren que bajó de golpe la velocidad. Verstappen pisó el pasto al ser forzado por Irvine y
esto generó un efecto en cadena que llevó a una aparatosa colisión. El auto del neerlandés voló y una de sus ruedas golpeó el casco de Brundle, quien sufrió una conmoción cerebral. Todos sobrevivieron al accidente, pero por la magnitud de lo ocurrido, la FIA decidió suspender a Irvine por una carrera. Eddie Jordan apeló la decisión, pero el tribunal desestimó su solicitud e incluso le metió otras 2 carreras de suspensión a Irvine. En la largada del Gran Premio de Alemania de 1994, el caos se desató por completo. Aunque no fue el culpable de todos los golpes, Mika Häkkinen provocó una colisión con David Coulthard en la que el finlandés se fue contra el muro y como efecto dominó, otros pilotos quedaron fuera. El movimiento del de McLaren fue ligero, pero al forzar una situación así y lo que desencadenó, la FIA suspendió a Mika de correr el siguiente Gran Premio en Hungría. Aunque salió campeón, la temporada 1994 de Michael Schumacher es una de las más controvertidas y caóticas que se puedan recordar. En el Gran Premio de Gran Bretaña, Schumacher, quien salía segundo, superó a Damon Hill durante la vuelta de formación en varias ocasiones. Aunque le devolvió el lugar para la largada, la conducta de Michael, quien decía que Damon venía manejando muy lento, le acarreó una sanción. El alemán fue penalizado con 5 segundos sobre los que hizo caso omiso. Benetton ignoró esto mientras apelaba para que le removieran la sanción a su piloto. La FIA terminó descalificándolo por no cumplir, pero Schumacher siguió en pista y luego regresó a boxes para hacer el stop and go. Hubo una confusión gigantesca porque Benetton estaba alegando con los comisarios y en realidad, aunque paró a cumplir la penalidad, el alemán ya había sido descalificado. La FIA dejó que terminara la carrera e incluso se subió al podio. Pero 2 semanas después se confirmó que Michael fue descalificado del Gran Premio y le suspendieron por 2 carreras más, alegando que la forma en que manejaron todo fue inadecuada. Así el alemán perdía ventaja sobre sus rivales, aunque finalmente se llevó la corona. En plena definición del campeonato 1997, Jacques Villeneuve recibió una suspensión que le pondría contra las cuerdas en su duelo por el título. A lo largo de la temporada, el canadiense había sido advertido 3 veces por no reducir lo suficiente su velocidad bajo bandera amarilla. Durante las prácticas del Gran Premio de Japón, 5 pilotos, entre ellos Jacques, recibieron una advertencia por no aminorar al pasar al Tyrrell de Verstappen, que estaba siendo retirado. Al ser su 4º strike, la FIA le impuso un castigo definitivo con el que el canadiense sería suspendido del evento en Suzuka. Williams apeló la decisión y los comisarios removieron la restricción a Villeneuve, quien finalmente pudo competir. Si Jacques le quitaba un punto más a Schumacher, saldría campeón. Sin embargo, aunque corrió el Gran Premio, al finalizar la FIA rechazó la apelación de Williams y le excluyó de la carrera. El canadiense perdía el liderato del mundial y llegaría a Jerez un punto detrás del alemán de Ferrari. Villeneuve quedaría campeón en una polémica definición, pero esa suspensión en Suzuka por ignorar las amarillas casi le cuesta todo. ¿Cómo hablar de suspensiones y no nombrar a Yuji Ide? El japonés fue titular de Super Aguri, el equipo B de Honda, en la temporada 2006 de Fórmula 1. Desde el inicio del año se vio la irregularidad y peligro del nipón en la pista. Durante el Gran Premio de San Marino, 4ª carrera de Yuji, este causó una colisión por la que el Midland del neerlandés Christian Albers salió volando. La FIA ni siquiera lo dudó y tras su espantoso debut decidió quitarle la superlicencia, lo que en pocas palabras estableció una suspensión definitiva. En el Gran Premio de Bélgica 2012, Romain Grosjean causó un fuerte accidente en la largada. Afortunadamente esto no pasó a mayores y milagrosamente todos se bajaron ilesos. Romain a bordo de su Lotus cerró a Lewis Hamilton y ocasionó un efecto en cadena donde salió volando y 5 autos quedaron fuera de carrera, entre ellos contendientes por el título como el español Fernando Alonso. Debido a lo aparatoso que fue todo y la imprudencia de Grosjean, la FIA decidió suspenderle el siguiente evento en Italia. Posterior a este caso se introdujo el sistema de puntos de penalización que rige en la actualidad, por el cual Kevin Magnussen fue suspendido para el Gran Premio de Azerbaiyán en 2024. El caso del danés ya lo conocen y lo repasamos en un video completo que les dejo en la descripción. Así que eso fue todo por hoy. Si les gustó el video no olviden dejar su like, suscribirse si no lo están y activar las notificaciones para que no se pierdan nada de nuestro contenido. Un saludo a todos y muchas gracias.